Saludos, mi nombre es José Israel Cárdenas, hago parte del grupo de profesores del Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En este video vamos a hablar sobre capacitancia. Bueno, digamos que en esta primera diapositiva que ustedes observan, lo que tenemos acá, si así lo podemos especificar, son algunas de las aplicaciones sobre que sobre este término capacitancia el hombre ha creado para el servicio de la humanidad. Entonces, vamos desde el punto de vista motivacional, uno dice, bueno, ese capacitancia, ¿qué me suena? ¿Capacidad de qué? ¿Ok? Este cuento, ¿dónde se aplica? Entonces, entremos por ahí, entremos dónde lo aplicamos y vamos a ver cómo está formado, de qué se trata y cómo el ser humano fue desarrollándolo hasta tener las aplicaciones que en este momento tenemos. Bien, una de las imágenes que vemos ahí es una cámara fotográfica con un flash. Entonces, cuando nosotros vemos en una fiesta, en una reunión, en una entrevista que alguien obtura su cámara y en un instante determinado se ve una iluminación fuerte, es gracias a que una energía se transmitió en unos instantes, unos microsegundos, de una manera plena. Se prendió y eso es lo que uno ve un flash. Ve una transformación de energía en luz de una manera muy corta. Listo. Lo que vemos ahí es una forma indirecta de accionamiento de algo que se llama un capacitor, un almacenador de energía que entrega de una manera instantánea la energía. Otro de los ejemplos que nosotros tenemos y que aparece en la diapositiva es una de las aplicaciones que ha salvado la vida en nuestro planeta a muchísima gente. Y es la siguiente: cuando una persona, por ejemplo, experimenta un ataque cardíaco producto de una falla crónica al corazón y que en determinado momento, pues digamos, su ritmo cardíaco no se mantuvo estable como debería ser y creó pues todo un caos al interior de circulación. Entonces generó que esta persona pierda la conciencia o también pudo darse que digamos en accidentes por descargas eléctricas, sean naturales o artificiales, por accidente, a alguien le cayó un rayo o una descarga eléctrica y esa descarga eléctrica interactuó con ese ser vivo y entonces desestabilizó la frecuencia natural de vibración de ese corazón, de ese ser. Entonces, pues lo lleva a que esa desestabilización conlleve a una pérdida de conciencia y la persona caiga. Cuando una persona en una condición A, una condición B, cualquiera de ellas sea, pero finalmente, en últimas, su ritmo cardíaco no ha cogido esa secuencia, esa vibración natural que le permite tener una estabilidad, entonces viene dos opciones: o la muerte, o si las condiciones para la persona son favorables, hay la intervención de un médico con entre digamos, las herramientas que pudiera tener ese médico. Puede tener un aparatico que son unas placas que el médico o el personal de salud
previamente capacitado para tal fin, pues entonces lo que le aplica son una descarga eléctrica bien importante en su pecho, de tal manera que por el cuerpo fluya una corriente eléctrica importante, y ese dispositivo que hace esto es precisamente un capacitor o un condensador, que también vamos a mirar, que le está entregando de una manera instantánea energía, una corriente importante que le va a permitir a ese corazón, si las condiciones, el medicamento, en fin, son adecuados, permitir volver a tener un ritmo cardíaco adecuado y salvar la vida. Y otra de las aplicaciones en las cuales nuestra universidad, la Universidad Nacional de Manizales, durante muchísimos años ha trabajado es el desarrollo de nuevos materiales. Y es que cuando se desarrollan nuevos materiales o se hacen recubrimientos de materiales, uno dice, pero ¿para qué quiero recubrir un material? Lo que se pretende, entre las aplicaciones, por ejemplo, es potencializar un material. Ejemplo, de la vida cotidiana, el día a día, lo común, usted puede tener una broca, por ejemplo, y en una broca, el carpintero, cualquiera de los oficios técnicos, el metalmecánico, necesita una broca para hacer un agujero, para hacer una artesanía, para hacer una máquina. Eso como un ejemplo muy sencillo. Y entonces yo puedo tener una broca y puedo recubrirla, y al recubrirla lo que estoy haciendo, si yo tengo un acero, le puedo dar unas condiciones de dureza mayor. Pero no solo un acero, no solo una broca, yo puedo tener un pistón, yo puedo tener una serie de materiales que les doy una característica de otro material. Por ejemplo, yo lo puedo tener con titanio, lo puedo tener con diamante, puedo tener nitruro de titanio, y cada una de esas capas que interactúan sobre el material que lo va a recibir, pues le va a dar unas condiciones especiales de dureza, y en eso como una gran aplicación, pues la imagen que ustedes ven ahí es un reactor en el laboratorio de física del plasma, donde para transformar los átomos entre el titanio, llevarlo de un sitio a otro, de llevar de donde está ubicado el titanio en un ambiente de nitrógeno a llevarlo a una broca, un dispositivo en particular, pues se necesita una energía. ¿Y quién le da esa energía? Un banco, un grupo de capacitores. Un condensador. Y vamos a tener condensadores de condensadores, van a tener grandes. Y entonces, esto es una aplicación en los sistemas de alta potencia. Las energías, las industrias que trabajan con la energía eléctrica, pues tienen capacitores supremamente grandes. Entonces, esa es como la motivación, ¿hacia dónde vamos? Bueno, sigamos. Bueno, entonces aquí tenemos, después de esa motivación, por decirlo de alguna manera, vamos a tener la definición, y vamos a resaltar acá cuando hablamos de la capacitancia, y es esa capacidad de almacenar, energía. Y entonces ese dispositivo que permite almacenar energía, pues se da gracias a, digamos, tener placas, que en determinado momento puede ser un dispositivo en placas que están paralelas y se almacenan, esa energía se almacena
entre esas placas, y la característica es que esa energía, bueno, alguien podría decir, ah, bueno, pero es que yo conozco también otro dispositivo que también almacena energía, pero ¿y cuál es el cuento? Yo tengo una batería, el celular tiene una batería, en mi casa cada rato compramos baterías, y eso también es un almacenador de energía, pero ¿qué característica? ¿Cuál es la diferencia? Precisamente es que uno es un material, si bien es cierto, un material que almacena energía, ambos almacenan energía, pero las baterías de nuestros carros, de nuestro celular, va entregando esta energía poco a poco. Lentamente la va entregando, y es un material generalmente que se da desde el punto de vista electroquímico su funcionamiento. Lo que son los capacitores o condensadores son dispositivos que entregan toda esa energía en fracción de segundo. Bueno, ¿cómo la almacenan? La almacenan gracias a una redistribución de carga, generándose entonces entre las placas, en este caso placas paralelas, una distribución, por decir algo, se va como si estuviera polarizado un material, cargas positivas por un lado, cargas negativas por otro, y se enfrentan. Y al enfrentarse esas cargas, pues hay un campo eléctrico supremamente intenso que nos va a permitir obtener el nivel de portadores de carga y las condiciones relevantes en cuanto a la tensión se refiere. Veamos entonces algunos detalles de lo que es el condensador o capacitor, y posteriormente pues entraremos al detalle de cómo se comporta, cómo definimos ese término de la capacitancia, cómo la correlacionamos, como esa relación de carga y tensión. Bueno, en nuestra vida cotidiana tenemos estos materiales que ven acá. Aquí tengo dos ejemplos, que es lo que llamamos condensadores o capacitores. En la electrónica, pues es muy frecuente encontrarlos de diferentes tamaños y de diferentes valores, tanto de voltaje como referente a su capacidad de entregar energía. Entonces, esto está dado, sus unidades están dados en faradios, y entonces yo puedo tener de microfaradios, de 100, 1 kilofarad, bueno, yo puedo tener de diferentes valores en tensión y en características asociadas a la carga del condensador. Pues existen condensadores de diferente índole. La primera experiencia que es muy relevante, muy bonita, está por allá por el año de 1700, no sé si por aquí tenga el valor, por el año de 1700 en Europa, en una universidad. Vamos a ubicarnos en un espacio, digamos, estamos en Europa, estamos por el lado de los Países Bajos. Alguien dice, bueno, ¿cuáles son los Países Bajos? Bueno, por el lado de Holanda, donde están los molinos, donde están los tulipanes, y allá existe una universidad supremamente interesante, importante y de mucho renombre, la Universidad de Leiden. Esta universidad, que ya para el año, por la época de 1700, ya existía. Entonces, se conoce que uno de sus
sus profesores, desarrolló un dispositivo. Casi que por accidente desarrolló un dispositivo como el que aparece acá en la presentación. Esto es lo que se llama una botella de Leyden. Vamos a aquí resaltar. Esta botella, ¿en qué consistía? Era un frasco de vidrio al cual externamente le habían hecho lo habían recubierto, como cuando uno dice va a ponerle un papel de aluminio a una botella de vidrio. Listo, entonces le pusieron un papel de aluminio externamente y internamente le echaron agua. Bueno, entonces ya decía, bueno, listo, ¿qué hicieron? Papel de aluminio externamente, agua interna, y con un corcho en la mitad taparon la botella y le metieron una varillita. Esa varillita que es la que ustedes ven acá. Y encontraron que, por ejemplo, nosotros ya habíamos hecho algunos ensayos, algunos experimentos, que cuando le acercaban una varilla cargada eléctricamente, esta carga fluía en la botella y se iba acumulando en las placas. Posteriormente fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy. Entonces, acá tenemos un condensador de diferentes valores, y una de las inquietudes que nuestros estudiantes nos pregunta, bueno, ¿y cómo es? Básicamente entonces lo que hicimos fue desbaratar un condensador. Primero entonces vemos que al interior de esto, cuando lo desbaratamos, vemos que hay un depósito de aluminio con un sticker. Este sticker nos muestra una polaridad, un signo menos que está haciendo referencia. Hay una de estas patitas o cables donde es más largo uno que otro, y entonces nos está indicando no solo que ese es el polo negativo contra el polo positivo, que es más corto, sino que también en el sticker donde nos están referenciando el valor de la tensión o voltaje con que se carga el condensador y el valor máximo de ese condensador en faradios. Bueno, cuando yo lo desarmo, entonces saco un cilindro. Un cilindro que está formado por básicamente 3 elementos. Las paticas digamos los electrodos, un material de caucho, y que básicamente entonces esto entra acá, cierra y bloquea y sella. ¿Qué se hace con esto? ¿De qué está formado este material? Bueno, aquí decíamos entonces tenemos el depósito, y cuando desbaratamos esto, lo que observamos simplemente son hojas de papel. Hojas de papel, y entre esas 2 hojas de papel vemos 2 hojas de aluminio. Una hoja de aluminio enfrentada a otra hoja de aluminio, y que en el centro, o sea, estas 2 hojas y que finalmente están enrolladas, y en el centro tienen una hoja de papel que está impregnada de un aceite. Esto es lo que se llama un dieléctrico. Este dieléctrico va a cumplir una función muy particular en el condensador. Primero, que mecánicamente darle firmeza a la estructura, y segundo, que no se toquen las 2 placas. Recuerden que una placa
se va a cargar positivamente y la otra placa se va a cargar negativamente. Entonces, ¿qué queremos? Que actúe como un aislante. Bueno, entonces, esto nosotros acá vemos condensadores cerámicos y condensadores dieléctricos. Tenemos entonces aquí en la diapositiva el despliegue pues, que habíamos hecho de los condensadores, y aquí pues hacía referencia yo, lo que les decía, la Universidad de Holanda, a los profesores de la Universidad de Leiden, a los cuales se les adjudica de manera, sobre todo este que fue el de Holanda, en otra universidad que no recuerdo, pero que simultáneamente desarrollaron este invento que para la humanidad ha sido tan supremamente importante. Bueno, los condensadores van a tener tres características. Yo puedo tener condensadores en placas paralelas, cilíndricas o esféricas, y básicamente ¿cómo puedo evaluar la capacitancia? Yo puedo decir que básicamente es la relación entre la carga eléctrica y la tensión. Entonces, cuando yo digo que la carga es proporcional a la tensión, me quito el factor de proporcionalidad cuando hago la relación entre las dos, y al obtener ese factor de proporcionalidad lo voy a llamar una constante de proporcionalidad que la llamo C, y esa C es lo que le llamamos la capacitancia. Entonces, esa capacitancia es precisamente esa relación entre la carga y la tensión, que dependiendo de las condiciones geométricas, esa capacitancia pues va a tener características asociadas a la geometría misma del material, el área de la sección transversal, la longitud. Entonces la estructura misma está muy relacionada con la geometría, y un factor que está relacionado con el material mismo, que es la constante dieléctrica o permitividad dieléctrica del material, cuando lo utilizamos como ese material aislante o dieléctrico que me va a ayudar a acumular mayor carga. En los dispositivos vamos a tener, yo puedo tener condensadores o capacitores en serie y en paralelo. Entonces, yo puedo, en un circuito determinado, puedo tener capacitores en serie y capacitores en paralelo. La capacitancia equivalente en tanto el uno como el otro, pues la vamos a expresar de acuerdo a los términos que aparecen en la diapositiva, donde ustedes observan que es muy similar a cuando yo tengo circuitos en serie o en paralelo. Aquí sería, digamos, al contrario de lo convencional, o sea, es el recíproco, los recíprocos de cada una de las capacitancias, una, de la 2, de la 3, de cada uno de los condensadores en particular. Y entonces ahí tendríamos los condensadores serie paralelo. Finalmente, pues yo puedo cargar o descargar un capacitor, y cuando yo lo cargo, aprovechando un circuito como el que aparece en la diapositiva, o descarga, o sea, tengo una fuente, la fuente alimenta al condensador, se va cargando de energía, pues lo que yo observo en el comportamiento
a través del tiempo de la tensión va a ser una expresión de tipo exponencial y entonces lo que vamos a tener es que estos portadores de carga poco a poco van saturando la estructura como tal, tanto de cargas positivas hasta un momento en tal que ya la tensión ya no sube más, por decirlo de alguna manera, y se mantiene constante. Está cargado. Cuando tengo un circuito resistivo, ya no hay una fuente de alimentación y cierro un interruptor como el que aparece acá, aprovecho un elemento resistivo que puede ser precisamente esa luz, ese flash donde va a entregar toda esa energía. Entonces el material, este condensador se descarga muy rápido y pues esto puede actuar como un reloj donde vamos a tener un tau, un tiempo de descarga, un tiempo de carga, una constante de tiempo es la que llamamos, donde esa constante de tiempo está prácticamente a 0.6 valores de tensión. Bueno, aquí no pudimos hacer encontrar la expresión diferencial, digamos que nos permitía encontrar esta expresión de tipo exponencial que nos representa la gráfica. Bueno, en una próxima oportunidad, pues haremos toda la deducción, o en clase haremos la deducción utilizando la ecuación diferencial que representa cada uno de estos elementos. Entonces, por ahora, el tiempo en la televisión es muy crucial. Les agradezco. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.